Hay gente que no es capaz de dejar su negocio para ir a misa el domingo porque creen que se quedan pobres. Hay gente que no es capaz de dejar su negocio para ir a misa el domingo porque creen que se quedan pobres y no les rinde el dinero y ganan y ganan y ganan y no les alcanza el dinero porque no son capaces de decirle a Dios sí sin condiciones. La Virgen María nomás le preguntó, pero no le puso ninguna condición. Por eso el salmo del día de hoy, para mí el salmo más difícil de decir es el que escuchamos hoy. Porque cantarlo cualquiera puede, hay unos coros que cantan muy bonito, pero nomás cantan, no viven lo que cantan. ¿Verdad que sí? Cantar es fácil o no está fácil cantarlo, pero vivirlo, y a mí el salmo que más me cuesta cantar. Muy buenas noches, saludos hermanos, bendiciones, que la estén pasando de lo mejor en esta nochecita. Pues aquí ya para mí ya se oscureció, ya es noche, pues por eso digo buenas noches, pero es posible que para los que viven para California, para Phoenix, Arizona, para ellos apenas son las 5 de la tarde o 5:30, ¿verdad? Entonces para ellos pues buenas tardes, pero para los que vivimos en el mismo horario como yo en el centro, pues buenas noches, ¿verdad? Saludos y gracias por todo su apoyo, muchas gracias. Hoy pues acabo de llegar de misa, ¿verdad? Fui a misa y pues especialmente, ¿saben qué se celebra hoy? La anunciación, la anunciación, o qué es, a ver, díganme ustedes, ¿qué se celebra hoy? La anunciación del ángel, es decir, hoy quedó embarazada nuestra Madre Santísima. Y de aquí a 9 meses, pues ya vamos a estar otra vez con el niño Jesús, cargándolo, en las posadas, en las piñatas. Miren qué hermosa es la Santa Iglesia Católica, qué hermosa es nuestra fe que nos dejó el Señor. No, no, hombre. Por eso, aquellos que se cambian de iglesia, pues miren todo lo que se pierden, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a ver este mensaje que va a dar el Padre Arturo. Vamos a hacer un comentario después de que termine el video. Lo voy a dejar correr, dura más o menos unos 4 minutos y después hacemos un breve comentario para ver, para reflexionar estas palabras de las lecturas de hoy, que son un reto. Es que así es el evangelio siempre va a ser un reto porque va a haber tropiezos, va a haber momentos en que nos vamos a querer desanimar o incluso también nos tiene que llevar a examinar nuestra conciencia, examinar nuestro caminar. Bueno, denle like como siempre, suscríbase al canal del Padre José Arturo y de un servidor y sigamos evangelizando, que esa es la misión de Jesús, la misión que nos dejó en esta vida hasta que Dios venga por nosotros. Bueno, ahí va, ahora sí. Hay gente que no es capaz de dejar su negocio para ir a misa el domingo porque creen que se quedan pobres y no les rinde el dinero y ganan y ganan y ganan y no les alcanza el dinero porque no son capaces de decirle a Dios sí sin condiciones. La Virgen María nomás le preguntó, pero no le puso ninguna condición. Por eso el salmo del día de hoy, para mí el salmo más difícil de decir es el que escuchamos hoy. Porque cantarlo cualquiera puede, hay unos coros que cantan muy bonito, pero nomás cantan, no viven lo que cantan. ¿Verdad que sí? Cantar es fácil o no está fácil cantarlo, pero vivirlo, y a mí el salmo que más me cuesta cantar es el que hoy se cantó. ¿Cuál es ese salmo? A ver, recuérdenme. ¿Cuál es ese salmo? ¿El número qué? Véanlo en el misalito y díganme. ¿Por qué es el salmo más difícil para mí? Porque me recuerda una frase que a mí me da escalofrío. Esta frase a mí, el estribillo del salmo del día de hoy dice: aquí estoy, Señor. ¿Para qué? Me cuesta mucho decirlo. Sí me lo sé. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Qué número es? El 39.
El 50, misericordia, Señor, por tu misericordia hemos pecado. Y los demás salmos son hermosos. Pero decirle a Dios, en serio, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, aunque me esté torciendo, aunque esté enfermo, aunque me duela, aunque me sienta solo, aquí estoy, Señor, hasta el último día de mi vida para hacer tu voluntad. Qué difícil. Por eso en el Ángelus una de las frases más fuertes es: hágase en mí según tu palabra. Cuando le dice la Virgen María al ángel, decirle a Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, está muy canijo esa frase. Porque mucha gente dice, hágase en mí según tu voluntad cuando me convenga. Si no me conviene, mangos. Si no me gusta, no voy. Si no quiero, no lo hago. Entonces ya no es hágase en mí como tú dices. Qué fácil es cantarlo, qué fácil es decirlo, pero qué difícil es vivirlo. ¿Y qué le pasó a María? Fíjense, ahí les va. María se confió completamente a la sombra del Altísimo. Cuando el ángel Gabriel le dijo, la sombra del Altísimo te cubrirá te cubrirá. Tú no te preocupes, María. ¿Qué le pasó a María cuando le platicó a José? No la quería aceptar y luego el ángel Gabriel se puso a trabajar y en sueños le dijo a José, recíbela, porque el niño que te espera es obra de Dios. Y ya la salvó Dios a la Virgen. Cuando la Virgen María se encamina presurosa a las montañas de Jerusalén, más de 200 kilómetros en burro para visitar a su prima Isabel, la Virgen María tenía ¿cuántos meses de embarazo? 3 meses de embarazada. A ver, mujeres, súbanse un burro ustedes y 200 kilómetros embarazadas. ¿Qué les puede pasar? ¿No se les puede venir la criatura? ¿Con un burro con muy buenos amortiguadores? ¿Qué le pasó a la Virgen por ir a visitar a su prima Isabel y quedarse con ella hasta que nació Juanito? ¿Qué le pasó? No le pasó nada. Y luego se regresó. Ida y vuelta, en burro, todo terreno, último modelo. Exactamente. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Miren, hoy en día, tristemente, muchas personas hasta lo repiten, ¿verdad? Van a misa por ahí cada domingo, que está bien, no digo que no, está bien. Pero dicen, estoy haciendo la voluntad del Señor. Voy a misa cada domingo. Bueno, es parte de, pero esto va más allá todavía. Va mucho más allá, porque como dijo el padre, cantar es muy bonito. Cantar es muy bonito, pero hacerlo, vivirlo, cuesta mucho. Es más, si de veras fuera uno consciente de eso, da miedo. Da miedo a veces, porque a veces pareciera que no sabe uno ni lo que pide. Vamos, ahora sí, vamos a irnos despacito con el video. Hay gente que no es capaz de dejar su negocio para ir a misa el domingo porque creen que se quedan pobres y no. Exactamente. ¿Cuánta persona le invitas a la misa? Su respuesta es, no, yo trabajo ese día. O a veces, aunque descansa, pero le ofrecieron ese día que trabajara, aquí en Estados Unidos se le llama overtime. Y esas horas van a pagarse, le llaman tiempo y medio. Es decir, que si tu hora ganabas a 15, por decirlo así, como es tiempo y medio, entonces te la van a pagar a 25 y empiezas a hacer la cuenta. 8 horas a 25 son $150, ¿verdad? Y dejan la misa. ¿Y de dónde quedó aquello de hacer la voluntad? Por el trabajo, dejan todo, porque el mundo está, desgraciadamente, a muchas personas, no voy a generalizar, pero muchas personas primero quieren ver lo económico. A Dios, después lo que se pueda. Al cabo, Dios no me está reclamando. No digo de personas así. Mi patrón sí me reclama, pero Dios no. Dios es muy bueno conmigo. Dios es muy bueno. ¿Cuántas veces personas actúan de esta manera? Les rinde el dinero y ganan y ganan y ganan y no les alcanza el dinero porque no son capaces de decirle a Dios sí sin condiciones. Exactamente. ¿De qué sirve ganar tanto dinero? Y como se gana tanto dinero,
por eso no les rinde el dinero. Como saben que hoy lo gastan, mañana lo tienen, hoy lo gastan, mañana lo tienen, hoy se lo ganan, mañana lo gastan, y así viven muchas personas, pero desgraciadamente no hay un orden, están alejadas de Dios. Esa es la consecuencia. La Virgen María nomás le preguntó, pero no le puso ninguna condición. Por eso el salmo del día de hoy, para mí, el salmo más difícil de decir es el que escuchamos hoy. Porque cantarlo cualquiera puede. Hay unos coros que cantan muy bonito, pero nomás cantan, no viven lo que cantan. ¿Verdad que sí? Cantar es fácil o no está fácil cantarlo, pero vivirlo. Y a mí, el salmo que más me cuesta cantar es el que hoy se cantó. Exacto. Miren, voy a detener tantito el video aquí para extendernos un poquito en lo que consiste vivir, es decir, hacer la voluntad del Padre. Vamos a empezar primero con lo que dice el Salmo, ¿verdad? Refiriéndose a Cristo Jesús, ¿verdad? El Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En la lectura hoy, en los Hebreos de la segunda lectura, igual, ¿verdad? Lo volvió a decir, aquí estoy para hacer tu voluntad. La Virgen María lo vuelve a decir aquí en el Evangelio, aquí estoy para, hágase en mí según tu palabra, es decir, hágase en mí según tu voluntad. Ahora, ¿en qué consiste esto? Yo no sé si te has puesto a pensar, si se han puesto a pensar en alguna ocasión, eso pues, ¿verdad? Si se han puesto a pensar en alguna ocasión eso, ¿qué significa hacer la voluntad del Padre? Está pesado, miren. Cuando una persona se compromete con Dios, es decir, consagra su vida a Dios, ya sea como lector, ya sea como ministro, ya sea como predicador, de la manera que sea que le consagras tu vida a Dios, que te consagras, que vas a ser su apóstol, es decir, ya desde ahí estás aceptando la voluntad del Señor. Como te comprometiste a hacer la voluntad del Señor, es decir, tienes que prepararte para cuando vengan los ataques del diablo, del demonio, que no va a dejar en paz a la persona hasta sacarla de la iglesia. ¿Y de quién se va a valer? ¿De un demonio que va a entrar afuera? No, de los mismos de adentro, de tus mismos compañeros catequistas, de tus mismos compañeros lectores, de tus mismos compañeros ministros, de lo que tú haces. Si eres del coro, los mismos del coro te van a apalear tal vez. Y ahí es donde viene el problema para hacer la voluntad. Esto es en cuanto a la persecución como compañeros. Ahora, ¿cómo vamos a vivir esto? ¿Qué significa vivir esto? Es decir, que tengo que orar por esas personas, aunque me esté llevando la tristeza por dentro, aunque sienta que ya no puedo, pero lucho por vivir para que coincida lo que digo con lo que hago. Sí, a ver si me estoy dando a explicar. Miren, Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Acuérdense que dijo, yo vine para hacer la voluntad del que me envió, no mi voluntad. La voluntad de mi Padre es que todo aquel que venga a mí no lo rechace, ¿verdad? Entre otras cosas. Pero cuando ya se llegó la hora, es decir, para lo que el Señor vino, cuando ya se llegó la hora, vamos a ver lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 36. Acuérdense que Jesús ya se lleva a los apóstoles, a unos, a Pedro, a Juan y a Santiago, creo, a orar con él al monte Sinaí, al huerto de Getsemaní, perdón, ¿verdad? Les voy a leer del 35. Dice, Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que si era posible no tuviera que pasar por aquella hora. ¿Por cuál hora? Ya sabemos, la pasión, muerte y resurrección. El versículo 35 de este capítulo 14 de San Marcos. Miren, hermanos, por eso, como dijo el Padre, yo me tiemblan las manos. Dice, o sea, hay que saber bien lo que pedimos o qué nos comprometemos, porque no son juegos, ¿verdad? No son juegos. Entonces dice el Señor, dice que si era posible no pasara, que no tuviera que pasar por aquella hora. Y luego el 36 decía, Abba, o sea, Padre, si para ti todo es posible, aparta de mí esta copa. Para ti todo es posible, dice, aparta de mí esta copa. Pero no se haga
lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es decir, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, porque yo vine para hacer tu voluntad. ¿En qué? Ya nos vamos a dar cuenta que sudaba como gruesas gotas de sangre, de la amargura del dolor que lo estaba haciendo casi explotar por dentro. Entonces, cuando una persona dice que se compromete a hacer la voluntad del Padre, muchas veces sí está consciente, pero muchas veces quizá no sabe ni lo que dice. Por eso en un 2x3 sale huyendo como servidor de la iglesia. Oh, es que me cayeron mal los catequistas, me cayó mal el lector, oh, el padre es muy regañón, el padre no ayuda, el padre no nos echa la mano y cosas así, y se va. ¿Por qué? Porque no se preparó para hacer la voluntad del Padre. Sigamos escuchando. Pero vivirlo, y a mí el salmo que más me cuesta cantar es el que hoy se cantó. ¿Cuál es ese salmo? A ver, recuérdenme. ¿Cuál es ese salmo? ¿El número qué? Véanlo en el misalito y díganme. ¿Por qué es el salmo más difícil para mí? Porque me recuerda una frase que a mí me da escalofrío. Esta frase a mí, el estribillo del salmo del día de hoy dice: aquí estoy, Señor. ¿Para qué? Me cuesta mucho decirlo. Sí me lo sé. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Qué número es? El 39. El 50, misericordia, Señor, por tu misericordia hemos pecado. Y los demás salmos son hermosos. Pero decirle a Dios, en serio, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, aunque me esté torciendo, aunque esté enfermo, aunque me duela, aunque me sienta solo, aquí estoy, Señor, hasta el último día de mi vida para hacer tu voluntad. Exactamente, eso es. Eso es. Incluso en el Padre Nuestro que decimos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, o en el cielo como en la tierra. Es decir, es que sucede, hermanos, y yo sé que más de uno de ustedes ha pasado por estas situaciones. Lo digo porque yo he pasado por estas situaciones, no porque me han contado, las he vivido, las he pasado, por eso se las cuento. ¿Te imaginan una persona que se acaba por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una persona, vamos a suponerlo así, que este domingo pasado se consagró a Dios y vamos a poner un ejemplo de catequista, como un servidor, un ejemplo. Muchas personas tienen este pensar, que arrimarte a servir a la iglesia vas a vivir una vida en paz, lejos de problemas, que tu vida va a cambiar. Ojo con esto, ojo con esto. Sí, tu vida va a cambiar. ¿En qué sentido? En que estás sirviendo a Dios, te has comprometido con Dios, pero por el otro lado el demonio viene con trincheras a hacerte la guerra. Es decir, ¿te imaginas que hace 8 días te comprometiste con el Señor y hoy, por ejemplo, pierdes a un hijo y te acabas de comprometer con el Señor? ¿Cuál sería tu reacción? Está de pensarse, ¿eh? Está de pensarse. O te secuestran a un hijo y te acabas de comprometer al Señor, donde supuestamente todo iba a ser diferente, ya nadie te iba a tocar, que porque Dios te protege. ¿Cómo tomarías estos acontecimientos? Esto nos lleva a reflexionar qué pedimos, ¿verdad? Que seamos conscientes de lo que pedimos, que seamos conscientes que en los momentos difíciles, por muy duros que sean, que Dios nos va a ayudar, pero debemos de estar conscientes, si no de lo contrario, en un 2x3 vamos a salir huyendo. La Virgen María, ¿verdad? Ya miramos, Cristo se ofreció a hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo quedó? Crucificado. Todavía antes de que eso llegara, le pedía al Padre que si era posible, que apartara ese cáliz, es decir, ese sufrimiento. Pero que no se hiciera su voluntad, sino que se hiciera la del Padre Dios, y esa se hizo. La Virgen María, hágase en mí según tu palabra, que es el versículo, déjenme ver, es el versículo 38. Dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel, es decir,
hágase la voluntad de Dios, porque acuérdate que el mensaje es de Dios. ¿Qué es lo primero a qué se enfrentó nuestra Madre Santísima? Si miramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, por ahí léalo léalo por ahí del 20 o del 18 en adelante. Acuérdense, bueno, por si le jetié las versículos. Ustedes ya saben esta historia. José la quiso dejar. Es más, la iba a dejar, ¿verdad? La iba a dejar, lo estaba pensando, tomó la decisión de dejarla para protegerla, porque acuérdense que en aquel entonces la ley era que si la mujer salía embarazada y no era del futuro marido o no tenía esposo, tenía que morir a pedradas. Entonces José dice, era un hombre justo, era un hombre bueno, para no difamarla, tomó la decisión de que se iba a ir para que le echaran la culpa a él, que él había embarazado, y así nuestra Madre Santísima salía protegida y ya no iba a ser apedreada y no corría el riesgo de ser apedreada. Pero en tal o pensando, pues por ahí le ganó el sueño, lo que sea, y Dios le habló en sueño que la tomara como su esposa porque el hijo era hijo de Dios. Es decir, aquí San José, termina haciendo la voluntad del Señor también. Fue escogido por Dios, por eso es la Sagrada Familia, José, María, bueno, San José, la Santísima Virgen María y pues nuestro hermano Jesús, el Creador, el Salvador, la Sagrada Familia. José escogido por Dios, no lo escogió nadie, Dios lo escogió. Hacer también la voluntad. Empiezan a caminar la persecución que se les dejó venir. La persecución. Para empezar, llega la hora de nacer el niño, no hubo lugar para ellos. Persecución. Empieza Herodes, da una orden de matar a los niños para asesinar al niño Jesús. A huir. ¿A qué hora sería? ¿Quién sabe? Ya lo dijo el Padre también, la caminata de nuestra Madre Santísima a visitar a Santa Isabel. Hace lo que tuvo que hacer allá, haciendo la voluntad de Dios, regresa, ya su esposo ya no la quiere porque ella viene embarazada con 3 meses. Para que vean cómo está la situación, cómo se pone cuando alguien se decide a servir al Señor, a hacer su voluntad. Empieza a seguir, el niño se les pierde 3 días, no lo encuentran, al fin lo hallan, trata de corregirlo, le dice que no sabes que tengo que estar en las cosas de mi Padre, dice que nuestra Madre Santísima. Termina el capítulo 2 de San Lucas, que solamente guardaba esas cosas en su corazón, para que vean lo que esto implica y pensemos más, hagamos más conciencia de lo que estamos diciendo. Miren, ahora les voy a poner otra vez todo el video completo para los que se conectaron tarde y ya con esto termino esta breve enseñanza de hoy de la anunciación del ángel de la Santísima Virgen María, la encarnación, por decirlo así, del Hijo de Dios. Y en 9 meses ya lo tendremos otra vez cargando. Mientras vamos a meternos, a esforzarnos por hacer la voluntad de Dios, que nuestra Madre Santísima nos eche la mano, es que pedirle que nos ayude, así como ella hizo la voluntad de Dios, que nos conceda esa gracia, que nos alcance esa gracia de su Hijo, para poder luchar y esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Yo me despido, gracias, dele like, suscríbase, terminando el video, yo nomás voy a colgar. Muchas gracias por todo. Bendiciones. Y estamos en Cuaresma, no lo olvide. No critique, no sea mentiroso, no insulte. Sigamos orando. Si algo no te gusta, aquí entra el hacer la voluntad de Dios. Que no te caigo porque estoy compartiendo videos del Padre Arturo. Ofréceselo a Dios. Pídele por mí si tú crees que estoy mal. Hay muchas personas que vienen a insultarme nada más, a escribir, a no bajarme de no sé qué. Yo los bendigo y el que de a tiro fue muy descarado, pues mejor lo elimino o lo quito de mí, ¿verdad? Por su propio bien de él. Bueno, ahí está, vamos. Hay gente que no es capaz de dejar su negocio para ir a misa el domingo porque creen que se quedan pobres y no les rinde el dinero y ganan y ganan y ganan y no les alcanza el dinero porque no son capaces de decirle a Dios sí sin condiciones. La Virgen María nomás le preguntó, pero no le puso ninguna condición. Por eso el salmo del día de hoy, para mí el salmo más difícil de decir es el que escuchamos hoy. Porque cantarlo cualquiera puede, hay unos coros que cantan muy bonito, pero nomás cantan, no viven lo que cantan. ¿Verdad que sí? Cantar es fácil o no está fácil cantarlo, pero vivirlo. Y a mí el salmo que más me cuesta
cantar es el que hoy se cantó. ¿Cuál es ese salmo? A ver, recuérdenme. ¿Cuál es ese salmo? ¿El número qué? Véanlo en el misalito y díganme. ¿Por qué es el salmo más difícil para mí? Porque me recuerda una frase que a mí me da escalofrío. Esta frase a mí, el estribillo del salmo del día de hoy dice: aquí estoy, Señor. ¿Para qué? Me cuesta mucho decirlo. Sí me lo sé. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Qué número es? El 39. El 50, misericordia, Señor, por tu misericordia hemos pecado. Y los demás salmos son hermosos. Pero decirle a Dios, en serio, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, aunque me esté torciendo, aunque esté enfermo, aunque me duela, aunque me sienta solo, aquí estoy, Señor, hasta el último día de mi vida para hacer tu voluntad. Qué difícil. Por eso en el Ángelus una de las frases más fuertes es: hágase en mí según tu palabra. Cuando le dice la Virgen María al ángel, decirle a Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, está muy canijo esa frase. Porque mucha gente dice, hágase en mí según tu voluntad cuando me convenga. Si no me conviene, mangos. Si no me gusta, no voy. Si no quiero, no lo hago. Entonces ya no es hágase en mí como tú dices. Qué fácil es cantarlo, qué fácil es decirlo, pero qué difícil es vivirlo. ¿Y qué le pasó a María? Fíjense, ahí les va. María se confió completamente a la sombra del Altísimo. Cuando el ángel Gabriel le dijo, la sombra del Altísimo te cubrirá te cubrirá. Tú no te preocupes, María. ¿Qué le pasó a María cuando le platicó a José? No la quería aceptar, y luego el ángel Gabriel se puso a trabajar y en sueños le dijo a José, recíbela, porque el niño que espera es obra de Dios. Y ya la salvó Dios a la Virgen. Cuando la Virgen María se encamina presurosa a las montañas de Jerusalén, más de 200 kilómetros en burro, para visitar a su prima Isabel, la Virgen María tenía ¿cuántos meses de embarazo? 3 meses de embarazada. A ver, mujeres, súbanse un burro ustedes y caminen 200 kilómetros embarazadas. ¿Qué les puede pasar? ¿No se les puede venir la criatura? ¿Con un burro con muy buenos amortiguadores? ¿Qué le pasó a la Virgen por ir a visitar a su prima Isabel y quedarse con ella hasta que nació Juanito? ¿Qué le pasó? No le pasó nada. Y luego se regresó. Ida y vuelta, en burro, todo terreno, último modelo.